gracias por venir, por estar aquí presente. La verdad que lo agradecemos mucho y muchas gracias al Laboratorio LACE por invitarnos. Me presento, mi nombre es Verónica Noya, trabajo y soy gerente del Laboratorio Surgen en Uruguay, que está donde está la base de lo que es el proyecto Alergia Test, que es un proyecto que se basa en difundir lo que es el diagnóstico ALEX, que es diagnóstico por componentes de la empresa MADEX. Bueno, entonces la charla que habíamos preparado para hoy tiene que ver con esto, con ir sobre los conceptos de diagnóstico por componentes. Bueno, entonces simplemente hoy de mañana también tuvimos una charla, mismo con Laboratorio LACE, hablando un poco del tema de las prevalencias y demás. Y como ustedes más que lo conocen, pero simplemente tenerlo presente como una dolencia que afecta a una población muy importante y que se trata del 10 al 40% de la población y que se piensa que a medida que vayan transcurriendo las próximas décadas, por temas relacionados a la polución y demás, y también al desarrollo, vaya el incremento, ¿no? Entonces, en estos últimos años ha ido aumentando y se puede prever que va a haber una prevalencia de 4.000 millones para el 2050, ¿no? Lo que es impresionante. Ustedes van a ver que muchos de los datos que vamos a trabajar hoy o a comentar hoy tienen que ver con las asociaciones europeas y en gran medida esto tiene un plan de que deje de ser así porque se están llevando a cabo estudios en esta región, en Uruguay, en la Argentina, en Chile y en Brasil, para aumentar los datos de prevalencia asociados a determinados tipos de alergia y demás, y también datos asociados al liposoma. Pero hoy en día, algunas de las publicaciones que traemos que son más abarcativas tienen que ver con esos datos, ¿no? Sin duda que hay igual datos locales. Entonces, simplemente comentar que, bueno, que las alergias tienen una prevalencia muy alta, cosa que ustedes ya conocen, y que se pueden ir desglosando, sobre todo en función de su tipo, por determinados, por los continentes, y tienen una mayor prevalencia en los países desarrollados. Esto es lo que les comentaba en relación al posible aumento del efecto de la polución sobre la aparición de nuevos tipos de pólenes que vayan también generando un incremento en la población, una sensibilización mayor. Entonces, simplemente para delimitar el tema, hoy vamos a hablar, como ustedes saben, del ensayo ALEX y en particular, obviamente, entonces, de las hipersensibilidades de tipo 1, mediadas por IgE principalmente. Y nos vamos a focalizar en eso porque hay un montón de técnicas que hoy están disponibles y que se están utilizando y que nos gustaría también aproximar este nuevo ensayo para compararlo con las disponibles en el mercado, ¿no? Esta imagen ustedes ya la vieron en el seminario previamente, los que participaron, simplemente para comentarles que para nosotros esta metodología de diagnóstico por componentes no se basa únicamente en atender a una determinada población, sino que se basa en poder ir detectando a medida de cada etapa de la vida los síntomas de estos desarrollos y en especial un objetivo es poder atender en la infancia temprana a través de un diagnóstico correcto, evitar el progreso hacia condiciones más severas y más crónicas como asma, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba recién, vamos a hablar de lo que es la alergia IgE mediada, es decir, de esas condiciones en las que hay una exposición a un alergeno, ese alergeno ya sea que quiere a través de un alimento o también un aeroalergeno, y en esas condiciones ese alergeno entra en contacto con las células presentadoras de antígenos que lo internalizan a través de los receptores de la membrana y que eventualmente a través de la presentación en contexto de DMHC clase 2 a las moléculas, a las células de tipo T, se establece una activación y eventualmente en la sinapsis monológica con las células B se genera todo eso que nosotros conocemos como es el cambio de clase y la hipermutación somática, y eventualmente se generan estas primeras inmunoglobulinas de tipo E que son específicas contra determinada alergena, ¿no? En esa etapa de sensibilización primaria, fue en esa primera exposición, se generaron estas inmunoglobulinas de tipo D que eventualmente, al unirse a otro tipo de células a través de los receptores EPC, quedan en la membrana y cuando aparece
no me señala, disculpen, pero en realidad estoy allá en la última imagen. Cuando aparece un alérgeno se hace ese cross-linkeo, digamos, que permite que se desencadena todo lo que es la degranulación. Entonces, un poco siempre lo que nos preguntamos es por qué se debe mejorar o por qué nosotros consideramos que se debe mejorar lo que es el diagnóstico de alergias, qué cosas han evolucionado, qué cosas todavía quedan por hacer, cuáles son los desafíos. Y bueno, una de las respuestas básicas es que hoy en día todavía hay una población muy grande de personas que todavía siguen recibiendo diagnósticos que todavía no son del todo completos o que no logran orientarlos hacia un tratamiento claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de esta publicación que podemos compartir, se considera que hay un 45% de pacientes que todavía no llegaron a un diagnóstico claro, de pacientes de alergia, y eso ocasiona pérdidas en los sistemas de salud que son importantes. Y nosotros, un poco también acá en esta imagen lo que quisiéramos mostrar es que a lo largo del tiempo se han ido incorporando nuevas técnicas y nuevas terapias también a nivel del sector farma, y que se ha migrado desde un testeo más a nivel de, de diagnóstico utilizando extractos. Por ejemplo, este caso es un caso de prick test que todavía se continúa utilizando y que es muy válido porque es muy accesible y permite acceder a la metodología en los consultorios, pero que sin duda hoy en día existen otras herramientas que se han ido desarrollando y que son quizás más y que pueden ser más abarcativas en la información que ofrecen, ¿no? Entonces, como saben, bueno, la empresa Madekis, que fue fundada en el 2016, que tiene su sede central en Viena y que está actualmente en más de 80 países, ha logrado la acreditación de sus productos, 13.485, o sea que tiene todos sus productos IBD y BDR, y está obviamente registrado ante ANMAT en Argentina, también está registrado en toda la región, y han ido ingresando en todos los mercados y evidentemente al ingresar la metodología se ha ido incorporando en la clínica diaria y han logrado entrar en todos esos mercados. Esto simplemente para hacer un poco una historia de cómo es el tema de la creación de Alex. Nosotros acá hay hitos que ustedes ya conocen, como bueno, todo lo que es el descubrimiento de algunos conceptos y términos y de técnicas como el ELISA y el RAS, pero sí nos gusta mencionar que durante mucho tiempo Thermo Fisher, a través de la marca Isaac y Immunocap, hizo un desarrollo muy importante a nivel del diagnóstico de alergenos, en especial de los singleplex, y que eventualmente el creador que participaba de ese tipo de desarrollo, que es Christian Harbenal, frente a una determinada decisión de no seguir invirtiendo en innovación y desarrollo, funda otra empresa, la empresa Madekis, y a partir de ahí toda la parte de desarrollo se empieza a desarrollar a través de esa empresa, la empieza a desarrollar allí. Y bueno, a partir de ahí surge lo que es el Alex 1, luego el Alex 2 y actualmente ya está disponible el Alex 3, que se va a lanzar en Argentina el año que viene. Esta es la arquitectura de marca, simplemente para que todos quienes han visto un equipo lo identifiquen. Tienen equipos manuales, equipos automatizados, y siempre tienen esa situación dual, digamos, ¿no? Que está por un lado la parte de equipos y por otro lado igual de importante toda la parte de interpretación. Y acá me gustaría hacer una pausa porque hoy justo hablábamos también mismo con Natalia sobre la relevancia y la necesidad de estas soluciones desarrollarlas como en la parte de manera dual. Por un lado, desarrollar más tecnología a nivel de los laboratorios y también a nivel de la consulta médica, porque los informes que se generan a través de Madekis, que nosotros justo trajimos algunos acá para que también ustedes lo puedan ir bichando, contienen muchísima información, tienen a veces 20 páginas de información. Entonces, este tipo de informes nunca llegan a los pacientes sin una consulta médica de por medio. Es decir, esta información adquiere relevancia en la medida de que ustedes, los profesionales médicos, la traducen de alguna manera a esos pacientes. Porque es buenísima la información, pero sí es verdad que el paciente se hace de mucha información y la simetría de esa información es muy grande, y por tanto nosotros siempre trabajamos como en esa idea dual de
que las capacidades de los laboratorios también se vean acompañados de los profesionales. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, este ensayo tiene un software que se llama Raptor, que es bien de laboratorio, que es bien como analítico, con los controles, a los bioquímicos, para sacar toda la parte más analítica y también la parte de validación en el contexto de las crossreactividades, sensibilidades y conceptos bien complejos. De igual manera también está toda la parte del Raven que hace toda la interpretación médica y que son creados por médicos y paramédicos, porque se está destinado para que lo reciban los médicos. Tanto el Raven como el Raven 2, la idea es que sea utilizado en un contexto médico y el Raven 2, de hecho, lo que incorpora es la posibilidad de que los médicos carguen aspectos de la historia clínica, es decir, que una vez que reciben ese informe que tienen en sus manos, que está circulando, puedan a su vez cargar la información clínica del paciente y a través de esa herramienta hacer como un segundo análisis, un análisis secundario de esa información en función de los resultados obtenidos y la clínica, ¿no? Entonces, simplemente eso para comentarles que es igual de importante esos dos aspectos. Entonces, bueno, acá yendo al foco de lo que hace esta técnica, ¿no? De las ventajas, de las diferencias, nosotros siempre decimos es una técnica más, pero es muy bueno que se incorpore porque en muchos lugares ya se ha incorporado hace muchos años y ha traído muchos beneficios para los pacientes primero, pero también para los médicos, porque acorta los tiempos de diagnóstico y llegan más rápido también los pacientes a acceder a ese tratamiento. Entonces, nosotros cuando pensamos en el diagnóstico desde la perspectiva del diagnóstico por componentes, no pensamos en extractos, sino pensamos, o sea, en particular sino que pensamos a nivel de moléculas, todas las moléculas que componen eso. Siempre los extractos, cuando se generan como en esa imagen, por ejemplo, que se pone la fuente del alergeno en una solución que genera esa disociación, esa degradación de la matriz, genera moléculas que son alergenos y moléculas que no son alergenos. Y también puede contener moléculas contaminantes, ¿no? Que pueden dar lugar a falsos positivos. Entonces, siempre es importante saber que cuando trabajamos con extractos, se realiza un procedimiento en donde hay moléculas que son alergenos, moléculas que no son alergenos y otras moléculas, y que cuando trabajamos con moléculas, digamos, con moléculas producidas recombinantemente o aisladas, se genera la posibilidad de trabajar con moléculas purificadas. Y esto tiene mucha importancia en muchos niveles, porque, por ejemplo, cuando se trabaja con extractos, como se ha venido haciendo en las últimas décadas, uno al trabajar con un extracto y al depositarlo en una matriz sólida, deposita un montón de alergenos, ¿no? Como en este caso están representados en ese círculo por un montón de alergenos. Entonces, cuando los anticuerpos, las inmunoglobulinas de tipo IgE, se enfrentan a ese spot o a esa partícula o a esa superficie sólida, se distribuyen en función de cada uno de los componentes. Entonces, si había realmente inmunoglobulinas de tipo específica contra uno de ellos, se va a unir a la porción donde, digamos, a la porción, por decir, a la zona donde está depositado ese alergeno, o se divide de alguna manera ese título de anticuerpo. Entonces, en el caso cuando trabajamos con alergenos moleculares, en esa superficie se deposita enteramente un alergeno molecular y eso genera la posibilidad de tener una sensibilidad alta y sumamente específica contra ese alergeno, ¿no? Acá simplemente para comentarles cómo MADX ha logrado producir este tipo de moléculas. Por un lado trabaja con alergenos naturales y esto lo hace a través de la purificación. Básicamente purifican a través de las matrices bases y esto lo hacen por distintos tipos de vías de purificación, pero siempre lo que tiene de positivo es que permanecen las isoformas específicas que estaban en ese extracto y se denominan con esa N al principio. Ustedes las van a ver en los informes. Cuando les llega un informe aparece una N adelante del alérgeno, ¿no? Y cuando son alérgenos recombinantes, lo que utiliza MADX es, por un lado, utiliza un sistema de E. coli, o sea, de clonación y de producción de proteínas recombinantes. Y por otro lado también producen sistemas de piquea, Pastori, para a veces cuando necesitan moléculas con glicosilaciones y demás. Pero ahí en ese caso le pone una R adelante
y ambos tipos son alérgenos moleculares, ¿no? Simplemente se le pone la N o la R en función de cómo se han obtenido. Perdón. Entonces, acá nosotros que queríamos con esta imagen llegar un poco al concepto de esto que hablábamos de lo que era y de lo que ha sido trabajar con los extractos. Esto depende mucho de cada clínica, cómo se trabajen los extractos, pero los que tienen experiencia trabajando con más de un tipo de extracto saben que en ocasiones los extractos son mezclas complejas y que no siempre están representados de la misma manera. En este caso son extractos de dermatofagoides que son del 1 al 9, son todos extractos de dermatofagoides, pero por diferentes empresas producidos, ¿no? Entonces son geles en donde se hizo la migración para poder identificar en cada banda una proteína. Y ustedes ven que, por ejemplo, el extracto 2 y el extracto 8 difieren enormemente, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos a utilizar este extracto 8 para hacer un diagnóstico, puede ser complejo, ¿no? O sea, podemos tener resultados que no son realmente, podrían ser un falso negativo. Mientras que otro tipo de extractos sucede que a nivel de bajo peso molecular no contienen las mismas moléculas, ¿no? Y eso esto es una publicación del 2012 que llevado al desafío eventual con los sujetos, ¿no? O sea, para todos esos extractos se evalúan con sueros de varios pacientes. Entonces, en estos pacientes, el sujeto 5, 16, etcétera, son evaluados contra todos esos extractos. Van a ver que tienen el suero fisiológico en el primero, que es un control negativo, y también en el segundo, que es un control positivo. Y en el eje de la SI se ve los milímetros para evaluar un poco cómo es la reactividad en cada caso. Entonces, una de las cosas que resulta interesante acá de ver, por ejemplo, como un ejemplo, es el paciente número 5, que tiene esa reactividad contra el extracto número 4, pero que ese mismo extracto en el sujeto 8 no la genera. Y después también a veces hay sujetos que no logran reaccionar contra, o sea, todos es el mismo extracto, ¿no? De dermatofagoides. O sea, en realidad es la misma fuente de agua, ¿no? Pero producido por diferentes empresas que hay algunos que ni siquiera los reconocen, ¿no? Perdón que acá se me... Bueno, entonces, como conclusión, entonces esta parte de los extractos son las mezclas de proteínas y tanto alergénicas como no alergénicas incluyen CCDs y hay variaciones cualitativas y cuantitativas, y a nivel de alergenos moleculares son moléculas individuales que sean naturales o recombinantes y se pueden producir por diferentes medios, siempre utilizando sistemas, por ejemplo, recombinantes de bacterias, y se pueden caracterizar tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Esta imagen es solo para resumir un poco lo que estábamos hablando en este concepto de evaluar lo que era el diagnóstico por extractos contra lo que es el diagnóstico por alergenos. Esto un poco ya lo vimos, por eso no me detengo ahí, pero simplemente ver que cuando hablamos de Alex en particular, ustedes saben que Alex tiene en su array, que es este array que tenemos acá, por ejemplo, lo vamos a empurar, está esterilizado, así que no habría problema. En esas matrices sólidas se depositan estos alergenos moleculares que decíamos, pero también extractos, porque en algunos casos es importante evaluar no solo el alergeno molecular, sino también el extracto, y se han depositado 295 spots, que están compuestos por 178 alergenos moleculares y 117 extractos, y 5 alergenos que están en investigación, en fase de investigación, que se quieren incorporar y que se incorporaron de nuevo, de hecho, para el Alex 3. Y la composición está básicamente en alimentos, pólenes, hongos, ácaros, cucarachas, epidelios, etcétera, ¿no? Esas serían las fuentes. En algunos casos, lo ideal, nosotros siempre decimos, lo ideal es la convivencia de las técnicas, ¿no? Aprovechar lo bueno que tiene cada técnica y utilizarla para lo que es más efectiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar extractos, por ejemplo, también? O en lugar de componentes moleculares, por ejemplo, cuando la molécula alergénica no se puede obtener o purificar, o cuando su purificación es muy compleja, cuando la composición molecular de la fuente es incompleta, o cuando no existen marcadores moleculares sustitutos. Esto ahora lo vamos a ver cuando hablemos de las croreactividades. En los casos en los que no existan, se pueden utilizar también
esos extractos. Acá, por ejemplo, es un ejemplo de un informe. Entonces, la idea es ir viendo todo esto que hablamos recién bajado a la información que les llegaría, por ejemplo, a ustedes en el caso de que hayan mandado a un paciente a hacerse un estudio de este estilo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos podríamos preguntar es, cuando tuve un resultado positivo, es decir, mayor de 0.3, ¿correspondía a un extracto o a un alergeno molecular? Entonces, si miramos el informe, ustedes van a ver que una de las cosas que marca el informe es con extractos, pone todos esos puntitos que significa que ha dado positivo para un extracto, y cuando se ve un punto solo se trata de una proteína, de una proteína que fue producida por recombinante o de manera, o hay una isla piedra, digamos, ¿no? Y se ven con el nombre también ahí, justo me quedó cortado. Este es el informe típico que se recibe, se puede enviar también al médico tratante y tiene toda una primera página de resumen con todos los positivos y después va caso por caso, familia por familia, mostrando los resultados. Otra de las cosas que nos parecía importante hablar hoy es el concepto del singleplex versus el multiplex, ¿no? Entonces, nosotros, la idea un poco es ir viendo todo lo que aportan estas metodologías, ¿no? Por eso comparamos extractos versus alergenos moleculares, y ahora estamos comparando singleplex versus multiplex. Y es otra de las características positivas de este tipo de ensayo. Y el hecho es que cuando se evalúa a un paciente o el suero de un paciente en un ensayo multiplex, uno recibe, digamos, como la imagen que está a la izquierda, de alguna manera, partes de la información. Y que se puede hacer de manera secuencial, porque uno puede mandar al principio un único alergeno, después un segundo, un tercero, lo que insume determinado tiempo. La alternativa de hacer los alergenos de manera en sistema multiarray es hacer todos los alergenos al mismo tiempo en un ensayo de 295 alergenos para tener una imagen completa, digamos, ¿no? Entonces muestra el estado de sensibilización completo del paciente en una única prueba. Entonces, si se fuera, siempre a veces nos preguntan cuántos ensayos correspondería si se fuera a hacer de singleplex a un multiplex. Eso depende en cada país. Nosotros siempre contamos que ha ido variando. En Chile, por ejemplo, existía el panel Chile que se hacía, que tenía determinado número de alérgenos, pero que después eventualmente costo-efectividad de hacer 1, 2, 3, 4, 5, valía más la pena hacer un ensayo inicial todo más abarcativo. Y los sistemas que ustedes pueden llegar a conocer, quizás que obviamente porque son muy conocidos y quizás ya los están utilizando en la diferencia de singleplex y multiplex, son por un lado el ImmunoCAP, que tiene la posibilidad de detectar IgS específicas y totales, es cuantitativo. El ISAC, que sí logra detectar de muchos alergenos, 112 alergenos, es semi-cuantitativo y no detecta la inmunoglobulina total. Y ahora tenemos el multiplex, el ALEX2, que tiene 295 alergenos. Ahora el ALEX3 incorporó hasta 300, por eso nos quedó así. 178 moleculares, 117 extractos y 5 de research. Y hace inhibición de las CSDs. Las sensibilidades se han publicado en muchas revistas y se ha demostrado que son comparables, que por lo tanto se pueden utilizar de igual manera, digamos. Pero lo que sí es importante es que en los ensayos de Alex se han incorporado alergenos únicos que existen solamente en este tipo de ensayo, y eso es un poco la consecuencia de lo que les comentaba más temprano, de la que la empresa ha decidido seguir desarrollando y que contiene gran parte de su presupuesto lo destina, digamos, al desarrollo de nuevos ensayos. Y acá se ven un poco en esta imagen, sin entrar en los detalles, pero muchos de los alergenos que son típicos y únicos, queda el código de barra también ahí para que puedan acceder a lo que es el listado de alergenos, que también lo voy circulando por si lo quieren ir revisando. Van a ver que hay muchos alergenos que son únicos y sobre todo en alimentos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto de hablar de singleplex versus multiplex, muchas veces surge la pregunta, ¿para qué necesitamos saber tanta información o por qué necesito saber todos los alergenos, los 295 alergenos? Entonces, un poco ahí la respuesta a esa pregunta tiene un poco que ver con poder evaluar la foto total del paciente, ¿no? Poder evaluar las cosensibilizaciones y las cross-reactividades para después eventualmente pensar en un tratamiento también. Entonces, en ese sentido,
no podemos dejar de hablar de lo que son las familias, ¿no? Al tener un panel tan amplio, nosotros podemos evaluar de manera única muchos componentes de las diferentes familias, ¿no? Y eso nos va a permitir tener un panel de las posibles cross-reactividades. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las más comunes, que está presente en la familia, en la PR10, que está, el concepto de cross-reactividad entre BET-B1 y MALD1 de la manzana, que puede tener determinados síntomas leves y que muy probablemente es muy frecuente, sobre todo en las regiones donde está esta prevalencia. Y en conjunto, todo esto solamente se puede ver cuando se hace un análisis a nivel muy abarcativo, es decir, que uno puede ver representantes de toda esa familia. Entonces puede empezar a establecer casos de cross-reactividad entre las diferentes familias, ¿no? Nosotros este material que tenemos así disponible también lo tenemos disponible como con recursos adicionales, porque estas bases de datos también están vinculadas a la base de datos de Olfam. Entonces, cuando uno ingresa y logra identificar las reactividades que aparecen al final del informe, también aparecen datos de las bases de Olfam que son relacionados, por ejemplo, a la estabilidad, te da los datos de cuáles han podido ser las posibles cross-reactividades en el paciente que se está estudiando. Todo eso aparece también en el informe y es una información que muchas veces los médicos evalúan primero y no queda anexada al informe final del paciente. En otros casos sí se brinda al paciente. Eso depende un poco de la clínica, ¿no? Y acá, todas estas familias son evaluadas, obviamente, y si están presentes. ALES2 contiene muchos de los representantes de estas familias. Y lo que es interesante es que la selección de los alergenos que se depositan en esa matriz se hace de una manera basada en ciencia de datos, con todos los resultados que existen hasta el momento de ALEX-DB, que es una base de datos muy grande a nivel mundial, con todas las prevalencias. Entonces, sería muy, muy lindo. De hecho, estamos pensando para el año que viene generar una instancia de formación en la que participe el director médico de MADEX, que lleva a cabo muchos tipos de estudios. Y una de las cosas principales que hace es integran toda la información y van viendo cuáles son los alergenos que obviamente que tienen más prevalencia, cuáles pueden ser más recomendables incorporar en MADEX o no, y eso se hace gracias a incorporar todos los datos a nivel mundial, ¿no? Entonces, como les comentaba, en esta pregunta de decir, ¿por qué tanta información y por qué es importante? Es porque, justamente hay dentro de identificar esas familias de proteínas, esas familias de alergenos, nos permite identificar primero el nivel de cross-reactividad, de reactividad cruzada que pueden tener esos alergenos con otros que también dan positivos presentes en el estudio, y también sus datos muy sencillos, pero que también son muy simbólicos y importantes para la familia, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad al calor y a la digestión que tengan, sobre todo en los alimentos, si todavía siguen generando respuestas inmunes muy exacerbadas o no, frente a la desnaturalización, y también la relevancia clínica, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que hay familias con más riesgo y menos riesgo. Parte de la posibilidad que da ALEX es justamente de poder evaluar esas reacciones cruzadas y ese riesgo que tienen asociado cada familia. En términos de reactividad cruzada, simplemente, como ustedes ya saben, para que exista también a su vez, tienen que estar con una homología de secuencia y estructural de más del 50%, por lo tanto, si tienen una homología menor al 50% va a ser muy improbable. Pero como les decía, esa información está integrada en el ALEX y sale también en el informe. Acá, por ejemplo, simplemente comentarles esto que les estaba diciendo, la familia de la proteína aparece al final del informe también, y nosotros tenemos recursos adicionales que están vinculados al uso de esta plataforma de Olfam, que si os les interesa se los podemos enviar, cómo es el tema del acceso y demás, que nos ha resultado muy útil. Acá es un ejemplo, por ejemplo, del informe, cómo aparece la información, todo el detalle, por ejemplo, el grado de elevado de reactividad cruzada que presenta, cuál fue que este caso fue por inhalación.
la exposición, por ejemplo, en este caso era un BED-B1, y bueno, todas las posibilidades, donde también se pueden presentar este tipo de alergenos en otras fuentes, que son datos muy útiles para la conducta del paciente. Entonces, cuando hablábamos un poco del tema de la cross-reactividad, también nos interesaba al identificar los positivos que aparecen en el ALEX, poder identificar esos marcadores para la inmunoterapia, ¿no? Entonces, eso también depende de la familia. Por ejemplo, en la familia de las profilinas, como que esa identificación sería muy directa, por lo tanto, se pueden identificar marcadores que permitan hacer la inmunoterapia de manera directa, y hay otros grupos de proteínas en donde prácticamente las de almacenamiento es muy complicado, ¿no? Que está en violeta. Y esto también se ve y se evidencia en lo que es el diseño del ALEX, porque ustedes van a ver que por ejemplo, en el azul es necesario poner menor número de alergenos moleculares o extractos en la matriz, versus, por ejemplo, el C, que tiene mucho más componentes. Esto es simbólico igual, no es el número lineal que está acá, es como para describir el concepto. Otro de los conceptos, perdón, que también nos parecía importante hablar hoy es el tema de los determinantes, ¿no? Carbohidratos. Y nosotros veníamos hablando, como a modo de resumen, que las diferencias a nivel de utilizar extracto o alergeno molecular. Después hablamos de la importancia o el salto cuantitativo que implica trabajar en vez de singleplex a multiplex. Y ahora vamos a hablar de otro más, que es la importancia de trabajar en sistemas que realicen bloqueo de CCDs versus sistemas que no realicen bloqueo. Y esto tiene que ver con nosotros tenemos en general, es muy común, la presencia de anticuerpos en inmunoglobulinas IgE, que son específicas de los motivos carbohidratos, pero que no tienen una clínica en su gran mayoría. O sea, son casos muy raros. Nosotros, de hecho, creo que en esta región hemos realmente enviado 1 o 2 casos con síntomas asociados nada más, y en realidad fueron de Chile. Pero es muy raro una clínica asociada específicamente a los motivos SD, pero de todas maneras es importante que sí, seguro, no constituyan falsos positivos, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza extractos, como hablábamos hoy, que son mezcla de proteínas, esas proteínas vienen en estado nativo, por más que se desnaturalicen en ese tubito donde preparo el extracto, pero eventualmente nunca estoy deshaciéndome de los motivos SD. Entonces, al tener nosotros en nuestro suero presencia de inmunoglobulinas de tipo E, muy probablemente haya una unión a esos motivos SD, generando lo que serían falsos positivos. Entonces, a modo de diagrama, lo que nosotros queremos evitar con técnicas que sí hagan bloqueo de CSD, y que es importante porque no tendría que tener nunca una correlación terapéutica, sería el verdadero negativo, que es cuando realmente no hay presencia de inmunoglobulinas de tipo E contra ese alergeno. El verdadero positivo, cuando hay inmunoglobulinas E que se pegan al alergeno. Y después es importante descartar estos casos. Por ejemplo, niveles de IgE demasiado altos que no son reales. O sea, los títulos de IgE no están asociados realmente al alergeno, sino al motivo carbohidrato, que acá está dibujado con cuadritos de colores. Entonces vemos que se unió inmunoglobulina E al alergeno, pero en realidad el doble se unió, o sea, al menos se duplicó con esa unión de las inmunoglobulinas tipo E a los motivos carbohidratos. Ese es un resultado que no es deseable. Y por último, este falso positivo, que es la presencia de inmunoglobulinas E que se unen a los motivos carbohidratos, y no hay ninguna inmunoglobulina E que se una al alergeno en sí mismo, ¿no? Entonces eso es importante saberlo, porque muchas veces a medida que se empieza a usar el diagnóstico molecular aparecen casos como: a mí me dio positivo por tal técnica y me dio negativo por otra técnica. Y entonces, obviamente, todos, siempre la primera respuesta es: las técnicas nunca son comparables entre sí porque tienen controles diferentes, etcétera. Pero muchas veces cuando enviamos para Austria las muestras, que les pueden hacer muchos más ensayos, muchas veces lo que pasa son estos, está asociado a motivos carbohidratos, y eso no es una situación deseable. Entonces, bueno, ustedes saben que al producir en sistemas de proteínas de recombinantes con E. coli, no hay posibilidad de incorporar CSD, por eso en ese sentido ese tipo de producción es sencilla.
pero además hacen un bloqueo SSD específico mediante un desarrollo interno que elimina completamente eso. Y tienen este spot, es uno de los marcadores que ustedes van a ver, que lo pueden ver en la corrida en sí misma, que justamente permite al usuario y al técnico del laboratorio realmente asegurarse de que no hubo una positividad asociada a carbohidratos. Entonces, bueno, acá simplemente comentarles que acá aparecen también esos motivos y aparece, en el caso de que hayan habido anticuerpos contra ese antígeno, aparecen como un warning en la técnica, ¿no? Así se ve el Raptor, básicamente, así lo ve el usuario del laboratorio y así es la interpretación. Bueno, simplemente esto para terminar, nada, lo que ya mencionábamos, que además de todos los puntos anteriores, obviamente esto es una herramienta que ayuda muchísimo a dirigir la inmunoterapia. Entonces, siempre permite discriminar lo que son las sensibilizaciones genuinas de las cross-reactividades, permite saber cuándo van contra un montón de positivos, contra cuál se realizaría o se debería realizar la inmunoterapia. En ese caso, por ejemplo, en el caso número A se asocia a los anticuerpos específicos genuinos, y en el caso B también se asocian a los que serían genuinos y no a los asociados a la cross-reactividad. Acá está el algoritmo, digamos, de esta misma figura. Bueno, entonces simplemente a modo de resumen, el diagnóstico molecular de las alergias permite un diagnóstico más abarcativo y rápido, permite diferenciar entre cosensibilización y las reactividades cruzadas, evita los problemas asociados a ecosistractos de alergenos, aumenta la precisión y eso posibilita también hacer las recomendaciones terapéuticas con más facilidad. Y por último, los alergenos marcadores sustitutivos indican sensibilización a distintas familias de alergenos. Esto también asociado un poco a lo que he comentado del tratamiento. Y si a ustedes les puede llegar a interesar, quería mostrarles también un recurso que para nosotros es muy valioso, que es la Academia MADX, que es una academia libre para los médicos que trabajan con la tecnología. Ustedes pueden, a través del código QR eventualmente o a través mismo del laboratorio LACE, hacerse a esta plataforma, o sea, unirse a esta plataforma, y les queríamos mostrar un poquito en qué consistía esto. Si quieren, lo escanean y ya van a quedar sus datos para que puedan acceder. Yo mientras tanto les voy comentando, porque en la Academia MADX lo que está muy bueno es que hay lecciones específicas que uno va adquiriendo conceptos que ustedes ya tienen desde la parte clínica, obviamente, pero que le dan la parte más de la parte de producción de proteínas y los conceptos cómo ellos han ido diseñando todo el ensayo en sí mismo, las decisiones que se han tomado por determinados grupos de alergenos. Y después también hay casos clínicos, desde muy sencillos a más complejos, ¿no? Acá tenemos dos, por ejemplo, si quieren abrimos uno que son recreaciones, pero son casos reales, ¿no? Entonces este caso es un caso de una niña. Este justo está en inglés, pero la Academia MADX está en español también. Good afternoon, Mrs. Ahora sí. Él es Christian Köknek. This is about my daughter. She's 2.5 years old. She never had any medical history, but then about 3 months ago, she had a severe. Ahí un poco hago una pausa, les comento porque es un poquito más larga, que ella relata el caso de una niña que en un desayuno, al ingerir un sándwich con atún y demás, bueno, tiene una reacción anafiláctica. Los padres desconcertados la llevan al centro asistencial. Le hacen varias evaluaciones de inmunoglobulinas tipo E por técnica singleplex, todas negativas, o los padres muy desconcertados. Es un caso real. Aparte, eventualmente consultan con un alergista que les recomienda un testeo multiarray. Y ahí lo que identifican básicamente hacia el final es que básicamente la niña había hecho una reacción contra el sésamo, tuvo 2 shocks anafilácticos, o sea, que fue un caso bastante grave. Y a nosotros nos gusta este caso porque en realidad, hoy lo comentaba más temprano, en Uruguay esto es muy frecuente, los casos pediátricos son muy, muy complejos. Acá, por ejemplo, muestran a eso tienen marcas comerciales específicas para la parte de rescate, pero en Uruguay de hecho es muy manual la solución. Entonces esto trae como mucha preocupación para las familias. Hoy justo comentaba un caso de una niñita que se hizo el Alex, que estuvo a la madre
años haciendo guardia en la escuela para poder asistir al centro educativo, porque en Uruguay, acá me imagino que también no se puede hacer, los docentes no están autorizados para dar medicamentos. Entonces, bueno, fue un caso muy, muy similar, y bueno, que eventualmente es muy frustrante para la familia recibir de manera consecutiva resultados negativos, o que no explican la clínica, y bueno, realmente hace mucho la diferencia, digo, cuando uno lo piensa en casos reales. Después hay otro caso más, pero simplemente después ustedes van a tener acceso a Ilovichan, que está asociado a gliadina y ejercicio, bueno, ahí también hace reporte. Estos son casos muy sencillos, que es bien asociado a algo muy sencillo. Después vienen casos que comentan un poco más la parte de cross-reactividad y inmunoterapia. Así que bueno, nada, simplemente invitarlos a visitar la página. Yo sé que a través del laboratorio de LACE van a tener disponibilidad para todos estos recursos, porque de hecho algo que todos tenemos muy presente es que hay una gran cantidad de información que se brinda a través de este ensayo, y no es posible hacer esa comunicación directa con el paciente, porque realmente hay que poder trasladar todos estos conceptos a los pacientes para que lo puedan realmente incorporar a su tratamiento y a su vida, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente esto por mi parte. No sé si hay preguntas o si quieren ver algún otro recurso, por nuestra parte, encantados.